Saludo de paz y bien, jóvenes y señoritas. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo estén en el hogar de cada uno de ustedes y de cada uno de sus familiares. Vamos a continuar con el contenido de física fundamental, del curso de física fundamental. Y el tema que tenemos para el día de hoy es conocido como suma de vectores, ¿no? Ya sabemos que es un vector, ya sabemos que un vector se puede representar gráficamente por medio de una flecha, ya sabemos cómo ubicar un vector en el plano cartesiano. Entonces vamos a aplicar ahora todos esos procesos para operaciones. Aquí tenemos el concepto que dice que a la suma de vectores, en la suma de vectores al resultado de la suma de dos vectores o más, pueden ser dos o pueden ser más, o más vectores, se le llama resultante, ¿sí? Aquí tenemos la fórmula. En la expresión anterior, R, ¿sí? R es la resultante, B1 y B2 son los vectores que se van a sumar. Esos vectores que se van a sumar se les pueden llamar también componentes. Entonces, esta es la resultante y estas son las componentes, o los componentes, como ustedes quieran llamarlo. Es posible realizar suma de vectores por dos métodos. Está el método gráfico y está el método analítico. En esta clase vamos a trabajar únicamente el método gráfico. Posteriormente, en otra clase vamos a trabajar el método analítico. Bueno, entonces vamos a trabajar ahorita el método gráfico de la suma de vectores. Y hay dos incisos. El método gráfico se puede trabajar por el método del polígono y por el método del paralelogramo. Y entonces, para poder ejemplificar esto, la suma de dos vectores, vamos a utilizar el método gráfico, ¿de acuerdo? Muy bien, y aquí nos presentan a dos vectores que nos piden sumar. Por lo tanto, vamos a sumar esos vectores acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a ser una cuestión sumamente sencilla. Permítame, vamos a borrar acá. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a sumar como primer ejemplo el vector que nos muestran ahí. Bueno, entonces dice que el método que vamos a utilizar ahorita es el método del polígono, ¿verdad? Y es lo que vamos a trabajar ahorita, utilizando el método gráfico. Solo vamos a hacer un arreglo acá. Vamos a subir esto un poquito para acá. Muy bien. Entonces, estos otros ejemplos los vamos a borrar. Y ahí estamos. Y vamos a sumar estos vectores, ¿de acuerdo? Mucha atención, porque en realidad es un procedimiento sumamente fácil, sumamente sencillo, pero sí necesita de cierta preparación, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestro plano cartesiano. Nosotros ya sabemos de que el plano cartesiano pues son dos rectas perpendiculares, ¿no? Veamos este primer vector está en el cuadrante sureste, norte-este y 180 grados. Entonces vamos a iniciar abajo. Entonces para poder tener espacio, yo voy a hacer mi plano cartesiano acá, ¿de acuerdo? Para tener una mejor percepción. Y acá está mi plano cartesiano. Vamos a dejar aquí. Muy bien, ya sabemos de que este es el eje Y, este es el eje X, este es el norte, recordemos, este es el norte, este punto de acá es el sur, este de acá es el este y este de acá es el oeste. Eso ya lo sabemos de antemano, ¿verdad? Entonces, dice que el vector A está ubicado, vamos a ver, está ubicado, creo que vamos a tener que subir un poquito esto, un poquito más. Hay que tratar de ajustar su espacio, muchachos. Hay que tratar de ajustar el espacio. Vamos a subir un poquito más. Vamos a dejar así. Entonces, ¿qué sucede? El vector A dice que es 200 kilómetros sur, 40 grados este. Ahora, lo primero que tenemos que hacer, recordemos que lo primero que tenemos que hacer aquí es establecer una escala. Y entonces la escala va a servir para los tres vectores. O sea, no solo para uno, sino va a servir para los tres.
Y la escala, vean que los vectores son 200, 350 y 400. ¿Qué les parece elegir una escala de 1 a 50? Para ir de 50 en 50. Entonces yo vengo y digo de que cada centímetro que yo trace en mi regla, va a valer exactamente 50 kilómetros, ¿de acuerdo? Ahora, la suma de vectores se puede hacer porque todos están hablando de la misma magnitud, todos son longitud, kilómetro, 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 entonces se puede hacer. Si por ejemplo aquí en vez de aquí hay kilómetro y aquí en vez de kilómetro hubiese habido libras, entonces no se hubiese podido hacer el trabajo porque tendríamos magnitudes distintas. Bueno, de repente se escucha un poquito de bulla al fondo, pero es por la lluvia que acaba de venir un poquito fuerte, ¿va? Bueno, entonces, ¿qué les decía? Esto sí se puede hacer porque tenemos acá todas las magnitudes iguales. Bueno, entonces, para el vector A, y vamos a establecer que para el vector A, yo voy a tener que si divido 50 si divido 200 entre 50, yo tendría que dibujar exactamente 4 centímetros, ¿de acuerdo? Recordemos, 4 centímetros. Para el vector B, yo tendría que trazar a 350 dividido 50, pues me va a dar 7 centímetros. Estos procesos ustedes ya lo saben porque lo hemos trabajado ya en otras ocasiones. Y para el vector C, yo voy a utilizar 8 centímetros, ¿verdad? Muy bien, ahí estamos. Ahora, ¿se dan cuenta? Los vectores ahora ya tienen la magnitud. Ahora, voy a dibujar un vector a continuación de otro. O sea, dibujando un vector seguido, voy a dibujar el siguiente vector. Bueno, entonces lo que voy a hacer es dibujar primero el vector A. El vector A dice que está en una proyección de 60 a 40 grados de sur a 40 grados este. Entonces yo necesito venir con mi transportador. Voy a venir con mi transportador, ya saben cómo utilizarlo. Y voy a trazar. Ok. Voy a trazar ¿dónde estamos? No queda fijo, vamos a ver. Ok, desde el sur, ahí estamos, desde la línea sur, o sea la que está acá abajo, desde esta línea, acá está el sur, desde esa línea sur hacia el este, o sea para acá, voy a medir 40 grados. Entonces aquí tengo 10, 20, 30 y 40. Ahí estamos. Ahí va a ir proyectado mi vector. Entonces yo vengo con mi regla y voy a elegir un color. Eso sí se les voy a pedir de que cada vector que se vaya a trazar, que se trace de un color distinto. Entonces voy a venir yo con mi regla y voy a trazar el vector de acá para acá, ¿de acuerdo? Bueno, necesito el tamaño. Recordemos que aquí todavía yo necesito el tamaño. El tamaño de este vector va a ser de ¿cuánto? De 4 centímetros, porque eso es lo que nos había dado, ¿no? Entonces vamos a ver de que eso de como corresponde. Vamos a ver acá. Aquí sí tenemos que tratar la manera de ser lo más exactos posibles, porque si nosotros fallamos en un trazo, fallamos en todo. ¿Sí? Este tema es un tema de mucha precisión. Vean, entonces voy a medir 4 centímetros. Voy a empezar desde el numeral 7. Entonces aquí tendría 1, aquí tendría 2, aquí tendría 3 y aquí tendría 4, ¿verdad? Ahí tengo mis 4 centímetros. Por lo tanto, ahora sí, vengo yo y voy a trazar mi vector de acá para acá. Ahí estamos. Este es el vector A, ¿de acuerdo? Vaya, ya sabemos de que el ángulo que se mostró, el ángulo que ahí están dando a entender es que es este ángulo. Ese ángulo es de
40 grados, ¿no? Desde el sur hacia el este. Ahora, vean lo interesante ahora. Ahora yo voy a trazar unas líneas guías. Y esas líneas guías yo las voy a trazar de un color celeste. Miren pues, de acá para acá me olvido concretamente de lo que acabo de hacer. Y voy ahora a trazar un nuevo plano cartesiano guía. ¿De acuerdo? Ustedes se pueden auxiliar, vamos a hacerlo un poquito más grueso. Ustedes se pueden auxiliar ahí de sus líneas del cuaderno, o también pueden utilizar hojas milimetradas, o sea, aquí no hay ningún problema. Entonces vean que allí yo estoy trazando un nuevo eje X, ¿sí? Ese es un nuevo eje X, creo que no mucho se logra ver, bueno, sí se logra ver. Y ahora voy a trazar acá, justo acá, vamos a ver. Un nuevo eje Y, ¿de acuerdo? Aquí justo donde terminó el primer vector, me olvido del plano cartesiano de color rojo y me concentro en el plano cartesiano de color celeste. Ahora voy a trazar mi nuevo vector acá. Recordemos de que esto, ahora los nuevos vectores, vamos a reducir un poquito de tamaño las letras. Ahora los nuevos vectores se van a tener unas nuevas coordenadas. Aquí es norte, aquí es el nuevo sur, aquí es el este y aquí es el oeste, ¿de acuerdo? Y mi nuevo vector, o sea el vector B, va a trazarse en este plano cartesiano. Ya no me concentro en el rojo, sino me concentro en el celeste. Y dice que el vector B se proyecta de la línea norte, o sea desde esta línea norte que tenemos acá, desde la línea norte, que es esta, hacia el este 25 grados, o sea que me voy para acá, ¿verdad? Me voy para este lado. Por lo tanto, vengo entonces nuevamente con mi transportador y ahora me voy a ubicar justo en este nuevo plano cartesiano. Chequen, estoy en un nuevo plano cartesiano. Bueno, ahí tenemos nuestro transportador. Vamos a alinearlo un poquito mejor. Ahí estamos. Ustedes tienen que ser un poquito más exactos, ¿no? Con sus instrumentos y todo. Bueno. Ok, ¿a qué ángulo va a estar orientado? Desde la línea norte, aquí está el norte, vean, este es el norte y aquí está el este. Desde el norte hacia el este, 25 grados. Entonces aquí tengo 10. Vamos a cambiar de color. Vamos a colocar un azul. Aquí tengo de 90 a 80, aquí tengo 10 grados. Aquí tengo 20 grados y aquí tengo 25 grados, ¿verdad? 25 grados. Justo acá, justo en este punto va a ir el vector. Entonces vamos a agrandar un poquito más la línea. 10, 20 y 25. Ahí. Bueno, entonces el tamaño del vector B va a ser de 7 centímetros. Bueno, entonces vamos a medir 7 centímetros directamente en esa proyección, ¿no? Acá tenemos, permítanme, creo que allí, vamos a ver, permítanme, aquí estamos iniciando, ¿verdad? Esta es nuestra medida, recuerden, no estamos en el plano cartesiano de arriba, sino que estamos en el plano cartesiano de abajo. Ahí estamos. Y ahí estamos, ¿no? Vean que la medida está desde el centro, acá, para la proyección angular que es esta. Y midamos cuántos centímetros, vamos a medir 7. Entonces aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3, 4, 5, 6 y 7. Hasta acá, ¿ven? Hasta acá quedaría mi vector. Entonces vengo y ahora sí voy a trazar mi vector desde este punto hasta este punto. ¿Listo? Bueno, solo vamos a cambiar de flecha porque no era de doble punta, sino empieza acá
y termina acá. Entonces esa línea de color azul que está un poquito gruesa, la vamos a cambiar. Esa línea de color azul es el vector B. ¿Sí? Este es el vector B. Ya saben, del norte hacia el este, aquí, justo acá, si nos damos cuenta, justo acá, hay, ¿cuántos grados? Hay 25 grados. ¿Sí? 25 grados. Entonces, ya dibujé el segundo vector. Ahora voy a dibujar el tercer vector, que es 400 kilómetros a 180 grados. Bueno, entonces voy a proceder de la misma manera. Voy a realizar o voy a trabajar otro plano cartesiano guía. ¿Sí? Vamos a ver mi nuevo plano cartesiano guía. Este nuevo plano cartesiano guía viene de acá para acá. Chequen. Vamos a ver, más o menos empieza aquí. Ustedes obviamente lo trazan con su reglita, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bueno, aquí vamos a ver. Aquí vamos a hacer dos líneas mejor. Vamos a hacer lo siguiente para que no se vea tan mal. Vamos a hacer una línea vertical para abajo y una exactamente para abajo. Ahí estamos. Entonces queda un poquito más exacto, ¿no? Vean que el vector B termina justo donde empieza el otro plano cartesiano. Recordemos de que aquí hay un nuevo norte, aquí hay un nuevo sur, aquí hay un nuevo este y aquí hay un nuevo oeste, ¿verdad? Esas líneas de color celeste pues ustedes las pueden trabajar con lápiz, porque esas no son tan necesarias, esas solamente me sirven para guiarme de mis proyecciones, ¿no? Y ahora voy a dibujar el vector C, pero el vector C dice que está proyectado a 180 grados. Bueno, pero yo ya sé cuánto equivale a 180 grados y en realidad no se necesita de utilizar transportador para ese dato. ¿Por qué razón? Porque 180 grados justamente es en el oeste. ¿Sí? Es sinónimo de que está dirigido hacia el oeste. Entonces, pero de todos modos, para que corroboremos lo que estamos diciendo, vamos a ver de que acá en mi transportador yo tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y hasta llegar a 180, o sea en la línea oeste. Pero en este caso pues yo no necesito transportador, porque yo sé exactamente cuánto es 180 grados, es dirigido hacia el oeste, ¿sí? Entonces el tamaño debe de ser de 8 centímetros, por lo tanto vengo yo y voy a contar 8 centímetros. Vamos a cambiar de color. ¿Qué les parece ahora hacerlo de color rosado? Tengo más colores acá, vamos a ver. Vamos a hacerlo de color amarillo, mejor de color rosado, para que se logre ver un poquito más. Bueno, entonces voy a medir cuánto, 8 centímetros según mi escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá termina, ¿no? Acá termina en esa medida. Entonces lo último que yo voy a hacer ahora es trazar mi vector que inicia acá. Acá inicia y termina acá. ¿Listo? Este vector de color rosado es el vector C. Este es el vector C. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Vamos a recapitular. Dibujé un vector a continuación de otro. Terminé de dibujar un vector, se fue el siguiente vector y a continuación el siguiente vector, ¿verdad? Únicamente estoy dibujando un vector a continuación de otro. Si se dan cuenta, es como dibujar vectores por separado, solo que donde terminó el primer vector, ahí empieza el siguiente, y donde terminó ese, ahí empieza el siguiente. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta? Voy a utilizar el color verde para diferenciar. ¿Cuál va a ser la respuesta entonces a este trabajo? ¿Cuál va a ser la respuesta de la suma de los vectores? La respuesta va a ser un vector que inicia aquí en el origen y se viene a juntar con el último vector, ¿sí? Que cierra el polígono. Se cierra el polígono. Aquí casualmente quedó más o menos como un triángulo, no siempre va a quedar así.
y entonces se dibujó un polígono, una figura de varios lados. De hecho aquí hay 4 lados, 1, 2, 3 y 4, porque aquí en realidad está inclinado. Chequen de que las puntas deben de coincidir en los orígenes de los planos cartesianos, y también que el vector resultante, porque este es el vector resultante, ¿sí? Vamos a escribirlo con negro para que se note. Este vector resultante viene a darle un piquito al último vector trazado, ¿no? Siempre van a darse un piquito, lo más exacto que se pueda. Y entonces ahí tenemos la respuesta. Esta es la respuesta. El problema es de que yo no sé cuánto mide. Entonces yo voy a proyectarme, ¿sí? Voy a proyectarme de la siguiente manera. Y voy a decir, voy a trazar una línea que inicia acá y termina acá. Vean que esta línea solo lo estoy haciendo como guía. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a dejarlo como línea. Vean que aquí solamente lo voy a hacer porque yo necesito que ustedes vean una situación. Aquí voy a hacer esto, voy a trazar esto de acá para acá como una línea guía. Entonces el tamaño del vector, ¿sí? El tamaño del vector define la magnitud, o sea, la magnitud R. Vamos a ponerlo acá. La magnitud R del vector o la resultante, ¿sí? Que yo quiero calcular, la resultante que yo quiero calcular es igual al tamaño de este vector de color verde. Ahora, ¿de qué tamaño es? Entonces vengo yo con mi regla y voy a medir el tamaño de este vector R. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Y midamos cuánto mide. Valga la redundancia. Aquí mide 1, 2, vean desde el centro, 1 centímetro, desde el origen 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, y vean 4, a mí me dio 4, a usted le pudo haber dado 4.1, de hecho aquí a mí me da 4.1, porque el 4 está aquí y hay una línea, hay 1 milímetro de más todavía, entonces a mí me dio 4.1 y lo voy a escribir acá. Voy a escribir de que acá el vector resultante me acaba de dar 4.1, pero ese 4.1 yo lo voy a multiplicar por la escala es 50, y entonces si yo multiplico 4.1 por 50, el resultado va a ser 205 kilómetros, ¿de acuerdo? De esa manera se trabaja. O sea, yo aquí tengo 1, 2, 3, 4.1, ¿sí? 4.1 multiplicado por la escala siempre va a ser así. Y entonces el resultado es 202 kilómetros. Por lo tanto, R, acá, lo que yo estaba buscando, vale 202 kilómetros. ¿Listo? Ahora solo me falta el ángulo. ¿Cuánto va a valer el ángulo? Entonces vengo yo y voy a medir el ángulo al que está orientado el vector verde. El vector verde es mi respuesta y entonces es el ángulo que yo tengo que trazar, que yo tengo que dibujar, o bueno, que tengo que medir más bien. Ahora, ese ángulo siempre se va a medir desde el eje X, ya sea el eje X positivo o el eje X negativo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí yo tengo, vean, ahí yo tengo ya puesto mi transportador. Entonces, ¿qué sucede? El vector verde, por eso proyecté más esta liñita de color verde para poder medir el ángulo. Entonces veamos y hagamos el conteo. El conteo lo podemos hacer en contra de las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj, pero siempre respecto al eje X, o sea, entre el oeste y el este. Siempre el ángulo se va a medir de acá para acá, o de acá para acá, ¿verdad? De preferencia, yo en este caso, pues lo voy a hacer de dos maneras. Primero voy a hacer lo siguiente. Voy a medirlo de acá, del oeste hacia el norte. Del oeste hacia el norte. Entonces tengo 1, ya aquí tengo 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados, 50 grados, y vean que aquí tengo, no llega a 55, sino se queda en 54. Entonces ahora sí puedo decir
que esto va a tener desde la línea oeste, ¿sí? Desde la línea oeste se orienta, ¿cuánto dijimos? 54 grados proyectándose a la línea norte, ¿sí? Hacemos el conteo, 10, 20, 30, 40, 50, 54 grados hacia la línea norte. ¿Listo? Entonces ahora esta es la resultante, esta es la respuesta de la suma de estos vectores, ¿verdad? No está complicado, de hecho, solamente es de dibujar y estar haciendo los trazos de manera correcta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí tenemos la suma de estos tres vectores y me da 202 kilómetros oeste, 54 grados norte. Esta es una respuesta. Otra respuesta que también pudo haber sido factible es haber dejado escrito 202 kilómetros. Eso no va a cambiar. Y si ustedes quieren, hagan el conteo en contra de las manecillas del reloj, un ángulo normal. Y entonces viene y dirían 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125 y 126. Solamente con escribir 126 grados ahí, pues entonces yo aclaré también que estoy hablando del mismo vector. Nada más. Estoy hablando de la misma situación. Entonces ya sabemos que estos son grados, estos son grados. Recordemos las marquitas. Estas marquitas se tienen que ver para poder hacer el conteo, ¿sí? No tan pronunciadas, de hecho son pequeñitas. Aquí también estas marquitas deben de estar presentes porque es necesario. Vean aquí sí se logra ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Ahí está, esas marcas se logran ver. Acá no mucho se logra ver, pero era necesario escribirle sus marcas, ¿no? Aquí creo que por acá está la mitad más o menos. Acá había... Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Bueno, ustedes ahí con su reglita lo hacen de manera correcta. Y el resultado, la resultante tiene 1, 2, 3, 4.1, 4.1 por 50, que es igual a 202 kilómetros. Y entonces es esa la respuesta, ¿no? Listo, muchachos, lo último que me falta establecer es de que este ángulo de acá es de 54 grados. Listo. Y este es el vector resultante. Bueno, que aquí acá a todos los vectores les hace falta algo importante. Les hace falta su flechita. Recuerden que todos los vectores se caracterizan porque tienen una flechita encima. Entonces es importante siempre ponerles esas flechitas. Listo. Y voy a borrar esto porque esto solo me sirvió de guía. Y entonces el vector resultante es el de color verde. Ahí tenemos entonces la primera suma de 3 vectores, ¿verdad? No está difícil, está fácil de comprender, solamente es de que lo practique. Muy bien.